Me llamo Gabriela Martínez, tengo 52 años y vivo en la Ciudad de México. Antes de empezar, quiero que escriban su ciudad y país en los comentarios. Necesito saber qué tan lejos está llegando mi voz, porque lo que voy a revelar hoy necesita ser escuchado en todas partes. Fui esposa de uno de los líderes religiosos más respetados e influyentes de México durante 25 años. 25 años. Un cuarto de siglo junto a un hombre a quien miles idolatraban. Viví entre bastidores del poder religioso. Tuve acceso a salas que nunca fueron filmadas. Escuché conversaciones que nunca debieron haber ocurrido. Vi lo que nadie más vio. Y durante todos estos años, guardé silencio, por lealtad, por miedo, por supervivencia. Pero hoy, por primera vez, voy a romper ese silencio. Voy a revelar lo que realmente sucede cuando las cámaras se apagan, cuando el público se va, cuando cae la máscara y aparece el verdadero rostro. Si crees que conoces a tu líder espiritual, dale a me gusta ahora y suscríbete al canal, porque lo que voy a contarte destrozará cualquier ilusión que aún tengas sobre los ídolos humanos. Conocí a Rodrigo cuando tenía solo 22 años. Era 1994. Me acababa de graduar en Administración de Empresas, era joven, idealista y buscaba un propósito. Y entonces asistí a una conferencia que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 35 años y ya era una figura reconocida en los círculos evangélicos. Pastor de una iglesia con 3,000 miembros, autor de 2 libros superventas, invitado frecuente en programas de televisión. Cuando subía al escenario, tenía una presencia, un magnetismo imposible de ignorar. Estaba fascinada. Cada palabra que salía de su boca parecía dirigida específicamente a mí. Hablaba de propósito, de haber sido elegida por Dios para algo más grande, de no conformarse con una vida común y corriente. Dios tiene grandes planes para ustedes, proclamó desde el escenario. Está llamando a un remanente que revolucionará este país. Ustedes son ese remanente, y lo creí. Completamente, desesperadamente. Después de la conferencia, hubo una cena VIP para voluntarios y organizadores. Yo estaba ayudando con la coordinación, y para mi sorpresa, vino a hablar conmigo. Eres Gabriela, ¿verdad? Me han contado sobre tu trabajo organizando este evento. Eres muy eficiente. Casi se me paró el corazón. El pastor Rodrigo sabía mi nombre. Me estaba alabando. Gracias, pastor. Es un honor servirle. Dime algo, dijo, acercándose, con esa mirada intensa fija en mí. ¿Alguna vez has considerado usar tus talentos administrativos en el ministerio? Escasean las personas como tú. La mayoría son desorganizadas, incompetentes. Pero tú tienes algo especial, algo especial. Nunca me había sentido especial en mi vida. Y allí estaba este hombre poderoso, admirado y consagrado, diciéndome que yo era especial. La seducción había comenzado, y yo ni siquiera me había dado cuenta. En los meses siguientes, empezó a invitarme a sesiones de consultoría sobre eventos de la iglesia, luego, a reuniones de planificación estratégica, siempre profesional, siempre respetuoso, pero había una atención, un interés que me hizo sentirme visto de una manera que nunca antes había sentido. Gabriela, tú entiendes mi visión como nadie, me decía. Es difícil encontrar personas que realmente comprendan lo que Dios está haciendo, y me sentí honrada, elegida, parte de algo más grande. Cuando me invitó a cenar para hablar de un nuevo proyecto ministerial, no pensaba en nada más que en el trabajo, pero durante esa cena, por primera vez, la conversación trascendió los asuntos profesionales. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó con esa sonrisa encantadora. Por supuesto, pastor. ¿Por qué una mujer hermosa, inteligente y talentosa como tú estás soltera? Me quedé sin palabras. Me había llamado hermosa. Yo nunca he encontrado a la persona adecuada, creo. ¿Sabes qué pienso? Se inclinó hacia adelante. Creo que Dios te estaba salvando, para el momento oportuno,
para la persona indicada. 3 meses después, empezamos a salir, o lo que él llamaba salir. Todo fue muy discreto. Mi posición requiere cautela, explicó. No podemos dar motivos para chismes. Así que nos encontrábamos en restaurantes apartados. Hablábamos por teléfono durante horas, a altas horas de la noche, y él me hacía sentir como si fuera la única mujer en el universo. 6 meses después, me propuso matrimonio, no en público, sino en una reunión privada en su oficina. Gabriela, Dios me ha mostrado que eres la mujer que debería estar a mi lado. Juntas, haremos grandes cosas por el reino. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí. ¿Cómo no? Tenía 23 años y el hombre más importante que conocía me había elegido. Sería la esposa de un líder, parte de la obra de Dios. La boda fue todo un acontecimiento, más de 1000 invitados, transmisión en vivo, cobertura de medios cristianos. Me sentí como una princesa, la novia del príncipe del reino de Dios. Y entonces comenzó la vida, que no esperaba. Los privilegios eran embriagadores. De repente, tenía acceso a lugares a los que la gente común jamás habría tenido acceso, viajes a conferencias internacionales, alojamiento en los mejores hoteles, cenas con líderes influyentes, ropa cara, tienes que vestirte acorde a tu puesto, insistía Rodrigo. La esposa del pastor debe representar la excelencia, me recordó. La gente nos ve como modelos a seguir, no podemos defraudarlos. Y me sentía importante. La gente me trataba de forma diferente. Señora Gabriela, me llamaban con reverencia, me pedían consejo, me buscaban para orar. Tenía estatus, poder por asociación. Los viajes eran constantes. Miami, Los Ángeles, Buenos Aires, Madrid. Siempre en primera clase, siempre en suites de hotel de 5 estrellas. Dios se merece lo mejor, justificó Rodrigo, y nosotros lo representamos. Publicaba fotos en redes sociales, no muchas. Rodrigo controlaba cuidadosamente mi presencia en línea y veía las reacciones. Cientos de comentarios. ¡Qué pareja tan bendecida! Un ejemplo de familia cristiana. Dios está derramando prosperidad. Y lo creí. Pensé que ese estilo de vida era una bendición divina, una recompensa por el servicio fiel. No vi que era solo el resultado de manipular las ofrendas, explotar la fe de la gente sencilla, construir un imperio con los diezmos de familias que apenas tenían para comer. Rodrigo me trató muy bien durante esos primeros años. Era atento, romántico a su manera, me hacía regalos caros, me llevaba a lugares exclusivos. Y a cambio, yo era la esposa perfecta, siempre sonriente, siempre comprensiva, siempre guapa y bien vestida en los eventos. Eres mi mayor logro, me decía, una mujer hermosa e inteligente que me apoya incondicionalmente. Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo era su conquista, no su compañera, no su igual. Su conquista, una pieza en la construcción de la imagen perfecta que necesitaba proyectar. Pero entonces no lo veía, solo veía los privilegios, el glamour, la importancia. Me habían elegido, era especial, estaba viviendo un sueño. No me di cuenta de que estaba entrando en una jaula de oro, que este matrimonio no se trataba de amor, sino de imagen, que yo no era una esposa, era un accesorio, que me habían seleccionado cuidadosamente no por quién era, sino por lo que representaba. Joven, hermosa, educada, útil. No me di cuenta de que estaba entrando en un sistema mucho más grande que un simple matrimonio, un sistema de poder, manipulación y control, un sistema donde todo era estratégico, calculado y performativo, y cuando finalmente me di cuenta, años después, ya estaba tan enredado en ese sistema que salir parecía imposible, pero en aquellos primeros años, yo era una joven deslumbrada, seducida por el poder, convencida de que había sido elegida por Dios, cuando en realidad, solo me habían reclutado para un papel en un espectáculo cuidadosamente orquestado, y lo peor, interpreté ese papel a la perfección. Durante años, vivir en un escaparate es agotador.
No tienes idea de lo agotador que es hasta que estás allí. Cada segundo, cada movimiento, cada expresión facial está calculada, ensayada, ejecutada. Yo no era Gabriela, era la esposa del pastor Rodrigo, y ese personaje tenía reglas muy específicas que debía seguir al pie de la letra. Los domingos por la mañana empezaban a las 5:30 alto, no porque el servicio fuera temprano, sino porque necesitaba tiempo suficiente para prepararme. El pelo estaba perfectamente peinado, ni demasiado peinado para parecer vanidosa, ni demasiado simple para parecer descuidada. El maquillaje suficiente para salir bien en las fotos, pero no tanto como para parecer cosmopolita. Rodrigo siempre revisaba mi ropa antes de salir. Siempre. ¿No es esa falda un poco corta? Está a la altura de la rodilla, como siempre. ¿Y este color? ¿No es demasiado llamativo? Es azul marino, el color más discreto que existe. Vale, pero ponte un collar. Tienes que destacar un poco. Recuerda, te van a sacar una foto. Siempre la gente, siempre las fotos, siempre la imagen. En el auto, camino a la iglesia, me daba instrucciones. Hoy nos visita la familia Gutiérrez. Son grandes donantes. Los vas a saludar personalmente, elogiar a sus hijos y hacerlos sentir especiales. ¿Entiendes? Sí, Rodrigo, y recuerda sonreír en las fotos. Una sonrisa genuina, no forzada. La gente se da cuenta cuando es falsa, como si pudiera controlar si mi sonrisa era genuina o no, como si la felicidad fuera algo que pudiera encender y apagar como una bombilla. Durante los servicios religiosos, tenía un asiento específico, siempre en primera fila, a la vista de todos. Rodrigo insistía, tienes que ser visible, las mujeres te ven como un modelo a seguir, y allí me quedaba, a veces 3 o 4 horas, siempre atento, siempre sonriendo, siempre reaccionando en el momento oportuno. Cuando predicaba algo gracioso, me reía. Cuando decía algo conmovedor, aplaudía. Cuando llamaba a la oración, era el primero en cerrar los ojos y levantar las manos. Era teatro, todo era teatro. Una vez, estaba pasando una semana terrible. A mi madre le acababan de diagnosticar cáncer. Estaba emocionalmente devastada. El domingo, minutos antes del servicio, estaba llorando en el baño de la iglesia. Rodrigo entró sin llamar. Gabriela, ¿qué haces? El servicio empieza en 5 minutos. Mi madre. Rodrigo, estoy preocupada por ella, lo sé, y rezaremos por ella, pero ahora tienes que recomponerte. No puedes aparecer con esa cara hinchada y roja. ¿Qué pensará la gente? ¿Que soy humano? ¿Qué me preocupa mi madre? Pensarán que algo anda mal en nuestro matrimonio, o que estás pecando. Ya sabes cómo es la gente, se inventan cosas. Así que me sequé las lágrimas, me retoqué el maquillaje, me puse la mascarilla y fui a sentarme en la primera fila, sonriendo a 1000 personas mientras se me rompía el corazón. Las redes sociales eran otro campo minado. Rodrigo revisaba cada foto que publicaba, y cuando digo revisada, me refiero a que estaba completamente controlada. No publiques esa foto, tu cara se ve demasiado seria, pero es una foto hermosa, la gente quiere verte feliz, radiante, bendecida, no seria. Tenía una cuenta con cientos de miles de seguidores, pero no era mía, era una extensión de su marca. Cada publicación era estratégica, cada pie de foto estaba cuidadosamente elaborado para transmitir el mensaje correcto. ¡Qué Dios tan maravilloso servimos! Agradecidos por cada bendición, incluso cuando me sentía miserable. Me encanta ser la esposa de este hombre de Dios, incluso cuando apenas hablábamos en casa. La familia lo es todo. ¡Qué bendición! Incluso cuando nuestro matrimonio era una farsa. Miles de me gusta, cientos de comentarios. Eres una inspiración, la pareja perfecta, quiero una boda así. Y yo respondía con emojis de corazón, sabiendo que todo era mentira. Todo, los eventos públicos eran lo peor. Cenas de gala, conferencias, presentaciones de libros. Tenía que estar impecable, siempre, y más que eso,
tenía que ser encantadora, hablar con todo el mundo, recordar nombres, hacer que la gente se sintiera importante. Gabriela es tan considerada, escuché, tan humilde, a pesar de ser la esposa de alguien tan importante. Humilde, su palabra favorita, pero no era humildad, era una muestra de humildad, una gran diferencia, y Rodrigo me evaluaba después. Siempre, fuiste muy frío con la esposa del Pastor Fernando, me crié con ella, ser educado no basta, hay que ser cálido, ella es influyente, la necesitamos, siempre necesitábamos a alguien, siempre había alguien a quien impresionar, adular, manipular, en casa, lejos de las cámaras, nuestro matrimonio se desmoronaba, discusiones constantes, frialdad, distancia emocional, pero nadie podía saberlo, nunca, pase lo que pase entre nosotros, me dijo una vez Rodrigo, señalándome amenazadoramente con el dedo, allá afuera sonríes, allá afuera me apoyas, allá afuera somos la pareja perfecta, ¿entiendes? ¿Qué pasa si ya no quiero fingir más? Entonces lo pierdes todo, la casa, el estilo de vida, el estatus, todo, ¿qué crees que lograrás sola? ¿Quién eres sin mí? Y esa era la trampa, me había vuelto tan dependiente de esa vida, de esa identidad, que la idea de perderla me aterraba. Tuve que sonreír para las fotos minutos después de peleas horribles. Tuve que predicar sobre matrimonios felices cuando el mío se desmoronaba. Tuve que aconsejar a las mujeres sobre la sumisión cuando yo mismo estaba siendo controlado y manipulado. La hipocresía me carcomía por dentro, pero la máscara no podía caer. Nunca. Un día de San Valentín fue particularmente doloroso. Rodrigo había olvidado por completo la fecha. Llevábamos semanas peleando. Apenas me hablaba en casa, pero ese día publicó una foto nuestra con el texto: Feliz día de San Valentín al amor de mi vida, me completas, Gabriela, agradecida con Dios por ti. 15.000 me gusta, 2.000 comentarios de personas que suspiran por nuestro amor inspirador. Y cuando vi eso, me dieron ganas de vomitar, porque todo era mentira. Él no me amaba, amaba mi imagen, la esposa trofeo que completaba el paquete perfecto de la líder perfecta. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, sudando profusamente y sintiéndome fatal. El médico me dijo: trastorno de pánico, causado por estrés extremo. Necesitas cambiar tu estilo de vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía cambiar si mi vida entera era una actuación incesante? Tomé medicamentos para la ansiedad, antidepresivos, pastillas para dormir, todo en secreto. Por supuesto, la esposa del pastor no toma psicofármacos, me advirtió Rodrigo. Eso demuestra falta de fe, así que lo tomaría en secreto. Solo otra mentira en el montón de mentiras que era mi vida, y la gente no paraba de envidiarme. Lo tienes todo, Gabriela, qué vida tan bendecida, ojalá fuera tú. No lo querías. Nadie que supiera realmente el precio lo querría. El precio fue su autenticidad, su voz, su capacidad de sentir emociones reales sin tener que representarlas ante el público, su libertad de ser humana, imperfecta, real. El precio era vivir en un escaparate las 24 horas del día, sabiendo que un desliz, una expresión equivocada, un momento de honestidad podían destruir la ilusión cuidadosamente construida, y el peor precio de todos, perderse a uno mismo, llevar la máscara tanto tiempo que se olvida la cara que hay debajo. Me había convertido en el personaje. Gabriela, la persona real, había desaparecido hacía mucho tiempo. Solo quedaba la esposa perfecta del líder perfecto, y aquella mujer en el escaparate, sonriendo a las cámaras, se estaba muriendo por dentro, pero nadie podría saberlo, nunca, porque la imagen lo era todo, y me había vuelto esclavo de ella. Las primeras grietas en la ilusión aparecieron en lugares a los que nadie más tenía acceso, las reuniones privadas, las conversaciones que tuvieron lugar cuando se cerraron las puertas y se apagaron las cámaras. Tenía acceso a todo, no porque Rodrigo confiara en mí, sino porque era parte del decorado.
tan parte del mobiliario que se olvidaron de que estaba allí, escuchándolo todo. La primera vez que sentí esa molestia en el estómago fue en una reunión de líderes en nuestra casa. Había 8 líderes alrededor de la mesa del comedor. Yo servía café, organizaba documentos y tomaba notas cuando me lo pedían. Invisible, útil, silencioso. Tenemos que hablar sobre las ofertas de fin de año, empezó Rodrigo. Las cifras están por debajo de lo esperado. Es porque estamos en una época de crisis económica, comentó el pastor Armando. La gente tiene menos dinero, entonces tenemos que ajustar la estrategia, dijo Rodrigo dando un puñetazo en la mesa. Pastor Javier va a predicar el último domingo de diciembre. Quiero un mensaje contundente sobre la prosperidad, sobre cómo Dios multiplica la semilla que se siembra, ¿entiende? Pero, Pastor Rodrigo, ¿no cree que sería más apropiado hablar de gratitud? Es fin de año. La gente está sensible. La gratitud no genera ofrendas, Javier. La expectativa de recibir algo a cambio sí. Habla de la viuda que dio todo lo que tenía y Dios la bendijo. Habla de plantar en buena tierra. Da a entender que nuestra iglesia es la buena tierra. ¿Entiendes ahora? Javier asintió, incómodo, y yo, allí de pie con la cafetera, sentí que algo se rompía dentro de mí. No se trataba de fe, se trataba de ventas, manipulación emocional para sacar dinero, pero eso fue solo el comienzo. Un lunes por la mañana, llegué temprano a la oficina de la iglesia para organizar unos documentos. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta, se oían voces. Los reconocí, Rodrigo y los 2 pastores asistentes. ¿Qué haremos con el caso de la hermana Leticia?, preguntó el pastor Marcos. ¿De qué acusas al diácono Paulo de acoso?, respondió Rodrigo con indiferencia. Exactamente, está amenazando con ir a la policía si no hacemos algo. Me quedé congelado en el pasillo, agarrando mi maletín. Paulo es nuestro mayor donante, dijo Rodrigo con frialdad. Aporta el 30% del presupuesto de esta iglesia. No podemos perderlo por acusaciones sin fundamento. Pero, pastor, ella tiene mensajes, capturas de pantalla de conversaciones inapropiadas. Incluso hay un testigo que las vio. No importa, vamos a gestionar la narrativa. Primero, Leticia tiene antecedentes de depresión, ¿verdad? ¿Ha tomado medicación psiquiátrica antes? Sí. Lo mencionó en una reunión de oración. Perfecto, así que es emocionalmente inestable. Quizás confunda la atención pastoral con otra cosa. Segundo, ofrezcámosle ayuda, digamos, 5,000 pesos para tratamiento psicológico. Que quede claro que es un gesto de generosidad, pero que si sigue difundiendo estas historias, tendremos que emprender acciones legales por difamación. Eso no está bien. Pastor Rodrigo, lo que no está bien es destruir a un hombre de Dios y a toda una iglesia por chismes. Pablo es un pilar de este ministerio. Leticia es una mujer inestable. ¿A quién crees que le creerá la gente? Salí de allí temblando, literalmente temblando. Eso no era protección del ministerio, era un encubrimiento de abusos. Era victimizar a quienes sufrían para proteger a quienes tenían dinero, y descubrí que no era un caso aislado. Semanas después, en una reunión de la Junta, se discutió una acusación de malversación de fondos de la iglesia. Uno de los tesoreros había detectado graves inconsistencias. Fernando está amenazando con llevar esto a la fiscalía, dijo uno de los directivos, visiblemente nervioso. Fernando es un problema, respondió Rodrigo con calma, hojeando papeles. Siempre lo ha sido, muy curioso, muy correcto, molesto, pero, pastor, las inconsistencias son reales. Hay transferencias de casi $500,000 a cuentas que no hemos podido identificar. Estas son cuentas ministeriales, cuentas privadas. No todo tiene por qué ser transparente para todos. Pero, déjame explicarte cómo funciona. Rodrigo se inclinó sobre la mesa, con voz baja y amenazante. Fernando tiene un pasado. Antes de convertirse en creyente,
tuvo problemas con el alcohol. Lo arrestaron una vez por conducir ebrio. Eso consta en acta. Si insiste en ser problemático, esa información podría resurgir, ¿entiendes? Chantaje, amenazas, todo disfrazado de protección del ministerio. Y Fernando, 2 semanas después, renunció por motivos personales. Nunca regresó a la iglesia, pero la reunión que más me impactó fue sobre la gestión de la narrativa pública, una reunión trimestral donde líderes clave discutían la estrategia de imagen. Necesitamos más historias de milagros, empezó Rodrigo. La gente está perdiendo el interés. Necesitamos crear emoción, expectación. Pero pastor, comentó uno de los líderes, no podemos inventar milagros. Eso sería, no hablo de inventar cosas, hablo de seleccionar y amplificar. Esa hermana que tuvo depresión y mejoró, presentémoslo como una liberación de la opresión demoníaca. Ese joven que consiguió trabajo después de orar, llamémoslo un milagro financiero, ¿entiendes? Tomamos hechos reales y los presentamos de una manera más impactante, pero eso no es manipulación, esto es marketing ministerial. No mentimos, presentamos la verdad con mayor fuerza. Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, es estrategia, así que se fabricaron testimonios, no mentiras descaradas, sino verdades distorsionadas, exageradas y sensacionalistas para generar impacto emocional y, en consecuencia, más donaciones. También vi cómo elegían a quien bendecir públicamente. No se trataba de necesidad, se trataba de estrategia. La familia Ortiz está pasando por graves dificultades, le comenté una vez a Rodrigo. Lo perdieron todo en el incendio. ¿Podríamos hacerles una oferta especial? La familia Ortiz no tiene influencia, no tiene conexiones. Ayudarlos no trae ningún beneficio. Regresar, Rodrigo. Esta gente necesita ayuda. Gabriela, no entiendes cómo funciona. Si vamos a hacer caridad pública, tiene que ser estratégica. Vamos a ayudar a la familia García. Tiene una gran empresa y conoce a mucha gente. Cuando compartamos públicamente cómo los ayudamos, atraeremos a otros empresarios a la iglesia. ¿Entiendes? No se trataba de amar al prójimo, se trataba de crear redes de contactos, de construir conexiones útiles, de invertir donde se generara un retorno, y las reuniones sobre gestión de crisis eran aún peores. Cuando algún escándalo amenazaba con estallar, y esto ocurría con frecuencia, tenían protocolos. Primero, negación total, siempre, aunque sea verdad. Segundo, atacar al acusador, cuestionar su carácter, su cordura mental y sus motivaciones. Tercero, una narrativa de persecución. El diablo ataca este ministerio porque somos poderosos. Cuarto, si no funciona, admite una versión reducida y ofrece una disculpa genérica. Todos tenemos defectos, pero nunca admitas lo que realmente sucedió. Era un manual de manipulación institucionalizada, de protección del sistema a cualquier precio. Vi todo esto y sentí que mi alma se moría un poco cada día, porque me di cuenta, no era un ministerio, era un negocio, con estrategias de marketing, gestión de imagen, manipulación de emociones, todo calculado para un solo objetivo, poder y dinero. Los sermones fueron probados. Literalmente, Rodrigo probó diferentes enfoques y midió cuáles generaban más ofrendas. Los mensajes sobre el sufrimiento rinden un 40% más que los mensajes sobre la alegría. Anótalo. Se ensayaron los testimonios. Se les dio instrucciones a las personas sobre qué decir, cómo decirlo y cuánto llorar. Las canciones se eligieron para crear una atmósfera emotiva específica antes de las ofrendas. Tiene que ser algo que ablande el corazón. Una balada lenta, letras sobre el sacrificio. Luego, cuando son emotivas, pedimos la ofrenda. Lord, oí todo, lo sexta todo, y fingí no ver, porque admitir lo que veía significaría admitir que toda mi vida se basó en un fraude, pero hubo una conversación que no pude ignorar, una que lo cambió todo para mí. Era tarde en la noche. Rodrigo estaba en la oficina con el pastor Héctor, su mentor.
Pasé por el pasillo y escuché. ¿No te sientes culpable a veces?, preguntó Héctor. ¿Culpa por qué? Para el pueblo, para quienes lo dan todo creyendo que es por Dios, cuando en realidad, Héctor, escucha, esta gente quiere creer, necesita creer, les damos esperanza, propósito, comunidad. Si nos enriquecemos en el proceso, es solo el precio que pagan por la ilusión que necesitan tener. ¿Entonces admites que es una ilusión? Claro que sí, siempre lo ha sido, pero es una ilusión necesaria. Las masas necesitan líderes, nosotros somos esos líderes, y sí, nos beneficiamos de ello, pero ¿cuál es el problema? Todos ganan algo, excepto la verdad. ¿En serio?, rió Rodrigo, la verdad no nutre a nadie, la verdad no construye iglesias. La verdad no les da propósito a las personas. Les damos algo mejor, una hermosa historia donde son importantes, donde Dios los ama especialmente, donde tienen un gran destino, y pagan por ello con gusto. En ese momento, de pie en el pasillo oscuro, comprendí, me había casado con un sociópata, un manipulador consciente que usaba la fe, la esperanza y la vulnerabilidad de la gente como herramientas para construir su imperio personal, y yo, durante 25 años, fui la cómplice de todo eso. Siempre había una joven, siempre, y siempre con algún título que justificaba su constante proximidad a mi marido, asistente personal, secretaria ejecutiva, discípula en formación, coordinadora de eventos. Los títulos cambiaban, pero el patrón era siempre el mismo: joven, hermosa, vulnerable y completamente deslumbrada por el hombre de Dios. La primera que me incomodó fue Daniela. Tenía 23 años cuando la eligieron como asistente personal de Rodrigo. Yo tenía 32. En ese momento y llevaba 7 años casada. ¿Para qué necesitas un asistente personal?, pregunté. Ya tienes una secretaria. Daniela es especial. Tiene potencial de liderazgo. La estoy discipulando personalmente. Es una inversión ministerial. Discipulado, la palabra mágica que lo justificaba todo. Daniela siempre estaba ahí, en las reuniones, en los viajes, en la oficina hasta altas horas de la noche, organizando documentos, y lo miraba con una mirada de adoración pura, casi idolatría. Y cómo la miraba, era diferente, había una atención, un interés que no me había mostrado en años. Rodrigo, ¿no te parece extraño que pases tanto tiempo a solas con ella? ¿Sola? Gabriela, es trabajo del ministerio. ¿Estás celosa? No son celos. Es que, no me parece apropiado. ¿Sabes qué es inapropiado? Se volvió hacia mí, con voz baja y peligrosa. Cuestionas mi integridad. Insinúas que un hombre de Dios sería capaz de algo impuro. ¿De dónde viene esa forma de pensar, Gabriela? ¿Del Espíritu Santo, o de algún otro lugar? Y eso fue todo. Yo era el que estaba equivocado. Yo era el que tenía la mente sucia. Yo era el que estaba influenciado por los celos carnales y la desconfianza demoníaca. Así que me quedaría callado, y observaría. Observé como siempre encontraba motivos para que Daniela viajara con él. Necesita esta exposición ministerial. Observé las miradas que intercambiaban, las conversaciones en susurros que cesaban al entrar yo, las sonrisas cómplices. Daniela duró 1 año y medio, luego abandonó la iglesia abruptamente y sin dar explicaciones. Cuando le pregunté, Rodrigo dijo, no estaba preparada para el nivel de compromiso que requiere el ministerio. Hay gente que simplemente no tiene lo necesario. Pero sexta la mirada en sus ojos la última vez que la vi. No era una señal de rendición, era dolor, trauma, alguien que había sido usada y descartada. Luego llegó Carolina, 25 años, coordinadora de medios digitales. La misma dinámica, la misma cercanía, excesiva, los mismos viajes, las mismas conversaciones en voz baja. Esta vez lo confronté más directamente. Rodrigo, esto se está volviendo obvio. La gente está comentando. ¿Qué personas? La gente de la iglesia.
Se dan cuenta, dicen que Carolina siempre está pegada a ti. ¿El problema es que Carolina está cerca o es que tú eres inseguro? No es inseguridad, simplemente no es apropiado. Estás casado, y pareces una esposa controladora y celosa. Eso no es un testimonio, Gabriela. De hecho, demuestra falta de madurez espiritual de tu parte. Necesitas trabajar en tu autoestima, quizás buscar la liberación. Liberación. Estaba sugiriendo que necesitaba liberarme porque me incomodaba que pasara demasiado tiempo con mujeres jóvenes. La manipulación fue tan sofisticada que incluso empecé a dudar de mí mismo. ¿Estaba siendo paranoico? ¿De verdad era yo el problema? Empecé a controlarme, dejé de cuestionarme, empecé a ignorar la creciente incomodidad que sentía cada vez que veía a otra joven siendo reclutada para su círculo íntimo, porque cuestionar significaba ser etiquetado como problemático, inseguro, espiritualmente inmaduro. Significaba ser el villano que obstaculizaba el ministerio, pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Una mañana, me desperté y Rodrigo no estaba en la cama. Eran las 2:30 alto. Bajé y lo encontré en su oficina, hablando por teléfono en voz baja. No, está durmiendo, lo sé. Yo también. Hablaremos más mañana. Beso, beso. Él había dicho beso. Colgué cuando me vio en la puerta. Gabriela, me asustaste. ¿Con quién hablabas a las 2:30 de la mañana? ¿Y por qué dijiste beso? Era Mariana, la nueva líder juvenil. Está pasando por una crisis familiar. Me llamó desesperada. ¿Y dijiste beso? Fue automático. Una forma cariñosa de hablar. No significa nada. Gabriela, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Pero no fue una tormenta en un vaso de agua, era una práctica habitual, y el patrón se hacía cada vez más evidente. En esos viajes ministeriales, siempre llevaba consigo a uno de esos asistentes, nunca a mí. Tienes que quedarte aquí ocupándote de todo, cariño. Es una responsabilidad de liderazgo. Las cenas de trabajo que se alargaron hasta la medianoche. Fue una reunión productiva. Estamos planeando grandes cosas. Los mensajes que borraba rápidamente cuando me acercaba. Solo asuntos administrativos sensibles. Confidencial. Y luego estuvo aquella vez que encontré un pendiente en su coche. Un pendiente que no era mío. ¿De quién es esto? Se lo mostré. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás por alguna de mis hermanas a la que llevé. ¿Cuál hermana? No me acuerdo. Gabriela. ¿Quieres hacer una lista de todos los que se suben a mi coche? ¡Qué ridículo! Pero no era ridículo. Era una prueba. Solo otra pieza más en la creciente pila de pruebas que me negaba a reconstruir por completo. El punto de inflexión llegó cuando intercepté un mensaje. Casualmente, su celular estaba en la mesa de la cocina cuando apareció una notificación. Todavía puedo sentirte dentro de mí. No puedo esperar a la próxima vez. El nombre, Valentina, la nueva coordinadora de eventos especiales de 26 años. Mi visión se nubló, mi corazón se paró. Ahí estaba, ya no podía negarlo. Cuando lo confronté, siguió su guión habitual. Primero, la negación. Lo leíste mal. Rodrigo, aquí tengo el mensaje. ¿Todavía te siento dentro de mí? ¿Cómo lo interpreté mal? Eso está fuera de contexto. Se trataba de... Estaba describiendo el impacto de un sermón, que aún sentía la unción. Mentiras. Nadie describe la predicación así. Entonces vino el ataque. Violaste mi privacidad. Revisaste mi teléfono sin permiso. ¿Quién está equivocado? ¿Yo? ¿Soy yo el que está equivocado? Estás teniendo una aventura. No tengo ninguna aventura. ¿Y sabes por qué sé que te equivocas? Porque el enemigo te está usando para sembrar discordia en este ministerio. Mírate, descontrolada, histérica, acusando sin pruebas. Tengo el mensaje. Un mensaje malinterpretado no es prueba. Gabriela, necesitas ayuda. En serio, esta obsesión malsana no es normal. Quizás deberías hablar con el pastor Armando sobre la liberación de los espíritus celosos. Estaba tergiversando las cosas.
haciéndome quedar como loca, haciendo que mi cordura pareciera cuestionable porque había descubierto pruebas de su infidelidad. Y funcionó, en parte, porque ya estaba tan condicionado, tan entrenado para dudar de mí mismo, que empecé a cuestionarlo. ¿Lo malinterpreté? ¿Hay una explicación inocente? Pero en el fondo, lo sabía, siempre lo supe. Empecé a investigar más a fondo, discretamente, y descubrí que Valentina no era la primera, ni sería la última. Había un patrón sistemático, elegía a jóvenes vulnerables, generalmente con problemas familiares o emocionales. Les ofrecía una mentoría especial, creaba dependencia emocional mediante la atención y la aprobación, luego, traspasaba los límites, y al final, los descartaba con alguna justificación ministerial. Hablé discretamente con otras esposas de líderes, descubrí que algunas lo sabían, observaban el mismo patrón. ¿Por qué no dices nada?, pregunté. ¿Y qué se supone que debemos decir? ¿A quién? Nuestros maridos son parte del sistema. Si los denunciamos, lo perderemos todo. ¿Y quién nos creerá contra ellos? El sistema protegió a los hombres. Siempre, las mujeres, tanto esposas como víctimas, fueron silenciadas mediante el miedo, la vergüenza y la manipulación espiritual, y yo me había convertido en parte de ese sistema. Durante años, hice la vista gorda mientras mi marido usaba su posición de poder para manipular a las jóvenes. No fue solo infidelidad conyugal, fue abuso sistemático de poder, fue depredación espiritual, y yo, al permanecer en silencio, al aceptar las justificaciones, al cuestionar mi propia cordura en lugar de confiar en lo que veía, había sido cómplice. Ese pendiente en el coche, ese mensaje, esos viajes, esas miradas, no eran coincidencias, eran la evidencia de un patrón de abuso que duraría 25 años. Y lo había visto, desde el principio, lo había visto, pero elegí no verlo, hasta el día en que ya no pude ignorarlo. Era martes 14 de marzo de 2023. Esa fecha está grabada en mi memoria como si fuera ayer, el día en que descubrí que todo era mucho peor de lo que imaginaba. Llegué a casa antes de lo habitual, había salido a comprar algunas cosas para un evento de la iglesia y terminé antes de lo previsto. Eran alrededor de las 3 p.m. Cuando entré por la puerta trasera, que da a la cocina, escuché voces provenientes de la oficina de Rodrigo. Estaba en una videoconferencia. Estaba a punto de anunciarme cuando reconocí los nombres de los 3 pastores principales de la red de iglesias que Rodrigo dirigía, el pastor Armando, el pastor Héctor y el pastor Vicente. Algo en el tono de sus voces me hizo detenerme. Había tensión, urgencia, no podemos dejar que esto se filtre. La voz de Rodrigo estaba más tensa de lo que la había escuchado antes. Estaba en la cocina, con las bolsas de la compra en la mano. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Está amenazando con acudir a los medios, dijo el pastor Armando. Dice que tiene pruebas, mensajes, incluso grabaciones. ¿Quién es ella?, preguntó el pastor Vicente. Camila Rojas, la que fue discípula de Rodrigo durante 2 años. Se me heló la sangre. Camila Rojas, la recordé, 24 años, asistente de proyectos especiales, había desaparecido de la iglesia. Repentinamente hacía unos 6 meses. Rodrigo había dicho que necesitaba alejarse por motivos personales. ¿Qué alega exactamente?, preguntó Rodrigo, intentando sonar tranquilo, pero pude detectar pánico en su voz. Dice que abusaste de tu posición de autoridad espiritual, que empezó como mentoría, pero que se convirtió en algo físico, que ocurrió varias veces durante sus viajes de ministerio, y que cuando intentó terminarlo, amenazaste con destruir su reputación. Silencio, un silencio pesado que lo confirmaba todo. Eso no es cierto, dijo finalmente Rodrigo, pero sin convicción. Rodrigo, intervino el pastor Héctor con tono cansado, no somos tontos, te conocemos desde hace 20 años, sabemos que ha habido otros. La pregunta no es si ocurrió o no, la pregunta es,
¿Cómo vamos a gestionar esto? Me quedé paralizada en la cocina, escuchando cómo acusaban a mi esposo de abuso. Los demás líderes no se sorprendieron, estaban planeando cómo encubrirlo. ¿Cuánto quiere?, preguntó pragmáticamente el pastor Vicente. ¿Lo quiere? No pide dinero, quiere visibilidad, quiere que se sepa la verdad. Así que es idealista, ingenua, podemos usar eso, dijo Rodrigo recuperando el control. Primero, firmó un acuerdo de confidencialidad cuando empezó a trabajar con nosotros. No, sí, todos los empleados firman. Perfecto, esto nos da base legal para demandarla por incumplimiento de contrato si habla públicamente. Segunda estrategia, necesitamos desacreditarla preventivamente. ¿Cómo? Camila tiene antecedentes de depresión. Ya ha recibido tratamiento. Esto está documentado. Ella misma lo compartió en reuniones de oración. Lo usaremos. Es emocionalmente inestable. Está obsesionada con el pastor. Confundió la atención ministerial con un interés romántico. Creó una fantasía en su cabeza. Eso es sucio. Rodrigo, dijo el pastor Armando con tono incómodo. Es repugnante que intente destruir un ministerio que llega a miles de personas. Es repugnante que ponga su venganza personal por encima del reino de Dios. Estamos protegiendo la obra. ¿Qué pasa si ella realmente acude a los medios?, preguntó el pastor Vicente. Así que activamos el plan barrio. Tenemos abogados. Vamos a demandarla por difamación. Vamos a cuestionar cada prueba, y vamos a sembrar dudas sobre su reputación. Tengo información sobre ella, cosas de su pasado que no querría que se hicieran públicas. Si nos vemos obligados, la usaremos. Chantaje, amenazas, difamación sistemática de una víctima. ¿Y económicamente?, preguntó el pastor Héctor. ¿Podemos ofrecerle algo de dinero?, reflexionó Rodrigo. Digamos, 50,000 pesos, presentados como compensación por el tiempo cumplido, con la clara condición de que firme un acuerdo de confidencialidad más riguroso. Si acepta, genial. Si se niega, pasamos a la ofensiva. Rodrigo, entiendes que si esto sale adelante, no solo se acaba tu carrera, sino toda la red. Millones en donaciones anuales. ¿El trabajo de cientos de personas?, advirtió el pastor Armando. Exactamente, por eso no se saldrá con la suya. Camila entenderá que no tiene ninguna posibilidad contra nosotros. Somos respetados, tenemos recursos, tenemos abogados, tenemos contactos. ¿Qué tiene ella? Su palabra contra la nuestra, y somos hombres de Dios. Es una joven inestable. Hay algo más, dijo el pastor Vicente. Parece que no está sola. Hay 2 mujeres más que están considerando unirse a ella, Juliana Méndez y Patricia Salazar. Conocía esos nombres. Ambos habían sido asistentes de Rodrigo en diferentes momentos. Ambos se habían marchado abruptamente. Mierda, murmuró Rodrigo. Si 3 lo ven juntos, será más difícil no creerlo. Exactamente, necesitamos actuar rápido. Necesitamos hacerles entender que ir en contra de ustedes es ir en contra de Dios. ¿Qué cargarán con la culpa de destruir un ministerio? ¿Qué serán responsables de cada alma que ya no será alcanzada si esta iglesia cae? Manipulación espiritual. Culpar a las víctimas por buscar justicia. ¿Y Gabriela?, preguntó el pastor Héctor. ¿Sabe algo? Mi corazón se detuvo. Gabriela no sabe nada concreto. Tiene sus sospechas, pero yo las controlo. Está condicionada. Depende. No hará nada que amenace su estilo de vida. Hablaba de mí como si fuera un animal doméstico, una propiedad administrada. ¿Estás seguro? Porque si decide hablar, no se irá. Gabriela es muchas cosas, pero no es valiente. Valora mucho su posición como esposa del líder, su estatus, sus privilegios. No va a desperdiciarlos. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Así me veía, como una mujer débil y manipulable, comprada por la comodidad material. Bueno, esperamos que tenga razón, dijo el pastor Armando, porque si este escándalo estalla y otras personas empiezan a hablar, incluidas las esposas, tendrá un efecto dominó. No va a explotar.
Lo contendremos, como siempre lo hemos hecho, como siempre, siempre. No era la primera vez. Hubo otras víctimas, otros encubrimientos, y tenían un sistema perfectamente engrasado. La reunión continuó durante 20 minutos más. Discutieron cada detalle, qué abogado contratar, qué narrativa construir, qué versión contar a la congregación si fuera necesario, cómo movilizar a los líderes fieles para defender públicamente a Rodrigo. Fue una operación de encubrimiento militar. Cuando por fin colgaron, me quedé en la cocina, completamente en shock. Las bolsas de la compra seguían en mis manos, temblando violentamente. No se trataba solo de una infidelidad, no se trataba solo de un marido infiel, era un sistema criminal de abuso de poder, depredación sexual, manipulación espiritual y encubrimiento organizado. Y no era solo Rodrigo, eran los demás pastores, eran los abogados que mencionaron, era toda una red diseñada para proteger a los abusadores y silenciar a las víctimas. ¿Cuántas Camilas hubo? ¿Cuántas mujeres fueron seducidas, utilizadas, descartadas y luego amenazadas para que guardaran silencio? Y esos 3 pastores en la videoconferencia no se sorprendieron, no le pedían a Rodrigo que se arrepintiera, que buscara ayuda, que confesara, simplemente calculaban cómo proteger su imagen, cómo mantener el flujo de dinero, cómo preservar su imperio. Oí a Rodrigo apagar la computadora y levantarse. Pánico, no podía saber que estaba allí, todavía no. Salí por la puerta trasera lo más silenciosamente posible, metí las maletas en el coche, conduje hasta un estacionamiento a unas cuadras de allí, y allí, sola en el coche, me derrumbé, lloré como nunca antes, no solo por la traición, sino por la magnitud del mal, por la estructura sistémica del abuso, por las víctimas silenciadas, por mi propia complicidad a lo largo de los años. Porque Rodrigo tenía razón en una cosa, me habían condicionado, me habían vuelto dependiente, me habían cobarde, pero en ese momento, algo se rompió dentro de mí, algo que no tenía arreglo, se había cruzado una línea, porque ahora no solo tenía sospechas, tenía conocimiento directo, había oído que planeaban destruir a una víctima para proteger a un abusador, y si ahora guardara silencio, no solo sería complicidad pasiva, sería participación activa en un delito. La elección estaba frente a mí, clara como el agua e ineludible, y por primera vez en 25 años, iba a tener que ser valiente. Los 3 meses posteriores a esa conversación fueron los más angustiosos de mi vida, lo sabía, y saberlo sin actuar en consecuencia me estaba matando lentamente. Todos los días me despertaba con esa conversación resonando en mi cabeza. Es emocionalmente inestable, hay que desacreditarla, como siempre lo hemos hecho. Y la peor frase de todas, Gabriela no hará nada, no es valiente. Tenía razón, no fui valiente, la elección que tenía ante mí era imposible, completamente imposible. Si guardaba silencio, sería cómplice, no solo por omisión, sino por conocimiento directo. Los había oído planeando destruir a las víctimas. Si no hacía nada, estaba permitiendo que Camila, Juliana y Patricia fueran silenciadas. ¿Y cuántas más vendrían después? Pero si yo hablara, Dios, si yo hablara, lo perdería todo. La casa donde vivíamos era propiedad de la iglesia. Técnicamente, todo estaba a nombre del ministerio por razones fiscales. Si lo denunciaba, nos desalojarían. Seguridad económica, llevaba 15 años sin trabajar. Dejé de hacerlo cuando tuvimos a nuestro primer hijo. Rodrigo siempre insistía, la esposa de un pastor debe estar disponible para el ministerio. Ahora, a los 52 años, sin experiencia profesional reciente y sin dinero propio, ¿cómo podría mantenerme? ¿Y mis hijos? Dios mío, mis hijos. Daniel tenía 21 años y Sofía 18. Ambos idolatraban a su padre. Daniel incluso estaba considerando entrar al ministerio, siguiendo sus pasos. ¿Cómo reaccionarían si les revelara que su héroe era un depredador? Me van a odiar, pensé tantas veces. Pensarán que miento,
que tengo celos, que intento destruir a su padre, y Rodrigo usaría eso, sabía que lo haría, pondría a los niños en mi contra. Tu madre está sufriendo una crisis nerviosa, necesita ayuda, reza por ella. La presión espiritual era aún peor. Programé una reunión con el pastor Héctor. Sí, uno de los que estaban en la videoconferencia, pero él no sabía que yo había oído. Necesitaba probarlo, ver si había alguna posibilidad de apoyo interno. Pastor, ¿puedo hacerle una pregunta hipotética? Empecé, nervioso. Por supuesto, hermana Gabriela, si la esposa de un pastor descubriera que su esposo estaba haciendo cosas malas, cosas graves, ¿qué debería hacer? Me miró un buen rato. Depende, ¿qué clase de cosas malas? Digamos, abuso de poder, relaciones inapropiadas con mujeres en la iglesia. Su rostro se endureció. Gabriela, ¿estás acusando a tu marido de algo? No, es hipotético. Solo quiero saber cuál sería el procedimiento correcto. Lo correcto es que la esposa ore, ayune, busque a Dios, y recuerde que Dios puso al esposo como cabeza del hogar. Cuestionar su autoridad es cuestionar el plan de Dios, especialmente cuando ese hombre es un líder ungido. Pero ¿qué pasa si hay víctimas? Gente herida, si hay algo de verdad en ello. Dios lo revelará a su debido tiempo. No es tarea de la esposa interferir. Su tarea es orar, ser sumisa y dejar que Dios actúe. Sumisión, la palabra mágica que mantiene a las esposas en silencio mientras los esposos destruyen vidas. ¿Qué pasa si la esposa tiene pruebas concretas? Así que debe preguntarse, ¿vale la pena destruir el ministerio? ¿Perjudicar a miles de personas que están siendo alcanzadas por unos pocos errores personales? Dios puede redimir cualquier situación, pero solo si no creamos escándalo. Ahí estaba, la confirmación de que el sistema estaba diseñado para proteger al abusador, no a las víctimas. Regresé a casa sintiéndome mareado, y el terror a las represalias era real, muy real. Había visto lo que les pasaba a quienes se oponían a Rodrigo. Fernando, el tesorero que cuestionó las finanzas, vio su pasado expuesto públicamente. Mariana, una líder femenina que causó división, tuvo que mudarse a otra ciudad tras difundirse los rumores sobre ella. Si lo denunciaba, Rodrigo no solo se defendería, me destruiría, atacaría mi cordura, difundiría rumores de que era inestable, de que tenía problemas psicológicos, de que me lo estaba inventando todo, y la gente se lo creería, porque él era el líder amado, yo solo era la esposa con problemas, y estaba el miedo de no ser creído. ¿Quién te creerá? Contra él, repetía una voz en mi cabeza, es adorado, tú no eres nadie sin él, su esposa, eso es todo lo que eres. Pasé noches sin dormir, el debate interno me torturaba. Tienes que hablar, Camila está sufriendo, otras mujeres sufrirán, pero lo vas a perder todo, todo. ¿Y qué hay de tu conciencia? ¿Cómo vivirás contigo mismo? ¿Y los niños? ¿Cómo los van a mantener? ¿Dónde vivirán? De ida y vuelta, hasta que quiero gritar. Empecé a tener ataques de pánico de nuevo. Dejé de comer bien, bajé de peso. Rodrigo lo notó. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ver a un médico? ¿Cómo podría decir? Estoy harto de saber lo que eres y no tener el coraje de decirlo. Consulté discretamente a 3 abogados. Todos me dijeron lo mismo, sin pruebas concretas. Será tu palabra contra la suya, y él tiene los recursos para una larga batalla legal. ¿Estás preparado para eso? No lo estaba, no estaba preparado para nada, y cuanto más pasaba el tiempo, más pesada se volvía la culpa. Porque mientras yo me debatía en mi interior, Camila estaba siendo amenazada, y yo no hacía nada. Incluso escribí una carta anónima a los medios cristianos. Anoté todos los detalles, pero nunca la envié. La borré. Cobardía. Pensé, Rodrigo tiene razón sobre mí. Hubo un momento específico que casi me destrozó por completo. Sofía, mi hija, vino a hablarme de un chico que estaba interesado en ella. Mamá, ¿cómo supiste que papá era el hombre indicado? Y miré a esa chica de 18 años,
tan inocente, tan llena de esperanza, y casi le conté todo. Casi le dije, tu padre no es quien crees. No sabía quién era, y ahora estoy atrapada en un matrimonio construido sobre mentiras. Pero no pude, no tuve el coraje de destruir la imagen que tenía de su padre. Luego dijo, cuando lo sepas, lo sabrás. Y esas palabras vacías me hicieron sentir como el mayor hipócrita del mundo. 3 meses de agonía interior, 3 meses de saber y no actuar, 3 meses de ser exactamente lo que Rodrigo decía que eran, un cobarde. Luego llegó el 18 de junio, el día que recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de un número desconocido. Señora Gabriela, me llamo Camila Rojas. Sé que probablemente no quiera hablar conmigo, pero tengo que intentarlo. Voy a exponer lo que me hizo su esposo, y sé que habrá represalias. Tengo miedo, pero ya no puedo callarme. Si sabe algo que pueda ayudar, lo que sea, le ruego, ayúdeme, por favor, y no solo por mí, sino por quienes vendrán después. Leí ese mensaje 5 veces. Me temblaban las manos, se me caían las lágrimas. Había una mujer de 24 años allí, aterrorizada, pidiendo ayuda, contra mi marido, contra el sistema que conocía desde dentro, y tenía 2 opciones: borrar el mensaje y fingir que nunca lo había recibido, o responder. Si respondía, no habría vuelta atrás. Sería una traición pública, sería ponerme del lado de las víctimas en contra de mi propio marido, significaría perderlo todo, pero si no respondía, me miraría al espejo y vería a una cobarde, una cómplice, una mujer que prefirió la comodidad material a la justicia. Estuve sentado allí con el teléfono en la mano durante 1 hora, mirando fijamente ese mensaje. Rodrigo tenía razón, no fui valiente, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a hacerlo. Antes de responder al mensaje de Camila, decidí hacer un último intento. Una parte de mí aún quería creer que existía la posibilidad de que Rodrigo tuviera conciencia, remordimiento, humanidad, que tal vez, confrontado directamente conmigo, pudiera elegir hacer lo correcto. Estaba equivocado, completamente equivocado. Elegí una noche en la que estuviéramos solos en casa. Los niños habían salido. Había preparado la cena, algo que rara vez hacía en los últimos años. Intenté crear un ambiente donde pudiéramos tener una conversación sincera. Rodrigo, necesitamos hablar. Me miró, levantando una ceja. ¿Sobre qué? Sobre Camila Rojas. Vi que todo su cuerpo se tensaba, pero solo por un segundo. Luego, una máscara de confusión. ¿Quién? No finjas que no sabes quién es. Camila, tu asistente de proyectos especiales que desapareció hace 6 meses. Ciro, ¿y ella qué? Ella me contactó. Dice que ustedes 2 tuvieron una relación inapropiada. Primero vino la negación, total, absoluta. Eso es ridículo. Totalmente ridículo. Ni siquiera tuve contacto cercano con ella. Era solo una empleada. Rodrigo, ella tiene pruebas. Mensajes. ¿Qué mensajes? Muéstrame estos supuestos mensajes. Aún no me lo ha enseñado, pero dice que lo tiene. Entonces, ¿en qué me estás acusando? En la palabra de una mujer a la que ni siquiera conoces bien. Gabriela, ¿me estás escuchando? Estaba dándole la vuelta a la situación, haciendo que pareciera que yo era irracional al cuestionarlo. No es solo ella, Rodrigo. Lo oí, esa videoconferencia con los otros pastores. Estaban discutiendo cómo silenciarla. Su expresión cambió. Ahora había verdadera ira. ¿Estabas espiándome? No. Llegué a casa y te oí. Hablabas de pagarle para que se callara, de difamarla, de para allá. Se puso de pie, alzando la voz. Escuchaste una conversación fuera de contexto y te estás creando toda esta fantasía. Fuera de contexto, Rodrigo. Literalmente dijiste como siempre, eso significa que hay otros. Luego vino la minimización. Suspiró. Se pasó una mano por el pelo y volvió a sentarse. Su tono era más suave, casi paternal. Gabriela, siéntate aquí.
Hablemos con calma. Me senté sintiéndome sospechoso. Mira, sí, hubo momentos de debilidad, momentos en los que los límites se desdibujaron un poco. Soy humana, cometo errores, pero nunca fue nada parecido a lo que esta chica alega, nunca fue abuso, fueron situaciones ambiguas que se malinterpretaron. ¿Situaciones ambiguas? Rodrigo, estás casado. Cualquier situación ambigua con mujeres jóvenes está mal, lo sé, y me arrepiento, pero entiende, Gabriela, estoy bajo presión constante. Las mujeres se me lanzan encima todo el tiempo, intentando llamar mi atención, buscando validación, y a veces, en un momento de debilidad, yo cedí, pero nunca fue nada sexual, jamás. Eso es mentira, sabía que era mentira, pero fue tan convincente, tan sincero en su actuación. ¿Y las amenazas? ¿La campaña de desprestigio? Eso no era una amenaza, era protección. Gabriela, si dejamos que estas mujeres inestables difundan mentiras, destruirán un ministerio que lleva la palabra de Dios a miles. No se trata de protegerme a mí, se trata de proteger la obra. Siempre es el trabajo, siempre es el ministerio, como si eso lo justificara todo. Rodrigo, Camila no miente, yo sé que no. Y entonces vino el cambio total, lo vi en tiempo real, sus ojos cambiaron, su voz cambió, todo su cuerpo cambió. ¿Sabes qué, Gabriela? Estoy empezando a preocuparme por ti. ¿Conmigo? Ciro, este comportamiento no es normal. Estás obsesionada con algo inexistente. Ves conspiraciones donde no las hay. Te crees las acusaciones de una mujer claramente desequilibrada en lugar de confiar en tu propio marido, con quien llevas 25 años casado. No soy yo, tú eres. ¿Y sabes cómo se ve eso? Paranoia, posesividad malsana, quizás incluso el comienzo de algún problema de salud mental. Mi abuela empezó así antes de desarrollar demencia. ¿Sabes? Estaba insinuando que estaba loca, que tenía algún problema neurológico. Rodrigo, no hagas eso, no le des la vuelta a esto como si yo fuera el problema. No voy a revertir nada, estoy preocupada, no te comportas como la Gabriela que conozco, eres paranoica, acusadora, irracional. Quizás deberías ir al médico. En serio, hazte unas pruebas. Quizás sea algo hormonal. La menopausia puede causar eso. ¿Sabes? Puro gaslighting, haciendo que la víctima cuestione su propia realidad, su propia cordura. Sé lo que oí, no me lo estoy imaginando. Crees que lo sabes, pero estabas cansado, estresado. Quizás escuchaste fragmentos de la conversación y tu cerebro procesó el resto de forma distorsionada. Sucede, sobre todo, cuando ya estás predispuesto a pensar lo peor de mí. No estoy predispuesto. Gabriela, sé sincera, siempre has sido celosa, siempre has desconfiado. ¿Recuerdas aquella vez que acusaste a la secretaria de la iglesia de coquetear conmigo? Y no fue nada. Después te disculpaste. Esto se está volviendo un hábito. Estaba reescribiendo la historia. Esa secretaria lo estaba coqueteando, pero ahora lo usaba como prueba de mi locura. Y entonces llegó la amenaza, sutil, pero inconfundible. Gabriela, te amo, de verdad, pero no puedo seguir en una relación donde me acusan constantemente de cosas que no hice, donde mi integridad se cuestiona. Eso es tóxico. ¿Estás amenazando con el divorcio? No te estoy amenazando. Soy realista. Si no puedes confiar en mí, si decides creer acusaciones infundadas, quizás no tengamos base para seguir juntos. Y allí estaba, la amenaza velada del abandono, de dejarme sin nada, pero no se detuvo. Y piensa en nuestros hijos. Gabriela, piensa, Daniel está considerando entrar al ministerio. Sofía está empezando a salir con un chico de la iglesia. Si causas un escándalo, si difundes estas acusaciones absurdas, no solo me destruirás a mí, sino a ellos. Serán conocidos como los hijos del pastor escandaloso, cargarán con eso para siempre. ¿Es eso lo que quieres? Manipulación a través de los niños, haciéndome parecer el villano que destruiría sus vidas. Además, continuó en voz baja,
¿De verdad crees que alguien te va a creer? Tú, que tienes fama de ser una esposa fiel, pero que últimamente has estado actuando de forma extraña, nerviosa y demasiado delgada, o yo, una líder respetada durante décadas, con una reputación impecable, tengo lo que oí. Tienes una interpretación distorsionada de una conversación que escuchaste por casualidad. No hay grabación, no hay pruebas, solo tu palabra, y, francamente, Gabriela, dado tu estado mental actual, tu palabra no valdrá mucho. Ahí estaba, la amenaza total. Si hablaba, me destruiría. Cuestionaría mi cordura, usaría a mis propios hijos en mi contra, me pintaría como una esposa inestable, paranoica y con problemas mentales. Y me di cuenta, con absoluta claridad, estaba casada con un narcisista, un sociópata religioso que usaba la manipulación emocional como arma, que no sentía remordimientos, que veía a las personas, incluyéndome a mí, como objetos que debían ser controlados, no como seres humanos valiosos. Ese no era el hombre con el que me había casado, o quizás siempre lo había sido, y yo lo veía por primera vez sin las lentes de la ilusión. ¿Así que ya está? Pregunté con la voz entrecortada. Si digo algo, ¿dirás que estoy loca? No necesito decir nada, tus acciones hablarán por sí solas. Y Gabriela, de verdad, no quiero llegar a eso. Te amo, quiero que nuestro matrimonio continúe, pero debes tomar una decisión. O confías en mí y dejamos este asunto atrás, o decides destruir todo lo que hemos construido. Es tu decisión. No fue una elección, fue un chantaje, fue una amenaza, fue pura manipulación. Salí de esa conversación temblando, no de miedo, de rabia, de absoluta claridad, porque ahora lo sabía, sin la menor duda, nunca lo admitiría, nunca se arrepentiría, nunca cambiaría, y si no hacía algo, vendrían otras Camilas, y serían destruidas. Mientras él continuaba su actuación como líder piadoso, esa noche tomé mi teléfono y respondí el mensaje de Camila. Creo en ti, y te voy a ayudar. Dime cuándo podemos hablar. No había vuelta atrás. La guerra había comenzado. Conocí a Camila 3 días después en una cafetería discreta al otro lado de la ciudad. Elegí un lugar donde nadie de la iglesia frecuentaba, incluso llevaba gafas de sol dentro del establecimiento. Parecía una espía de una película mala, pero el miedo era real. Cuando entró, casi no la reconocí. La joven vibrante que recordaba se había convertido en una sombra, delgada, con profundas ojeras. Le temblaban las manos al tomar su taza de café. Gracias por venir, señorita Gabriela. No estaba segura de si vendría. Solo llámame Gabriela, y necesitaba venir. Necesito escuchar tu historia. Y entonces ella se lo contó, cada detalle devastador. Todo empezó cuando tenía 22 años, recién graduada y buscaba un propósito. Rodrigo se fijó en ella y le ofreció una mentoría especial. Al principio, fue algo inocente, conversaciones sobre su llamado al ministerio, reuniones sobre proyectos, pero poco a poco, empezó a desarrollar una dependencia emocional. Me hizo sentir especial, dijo, con lágrimas en los ojos. Dijo que yo tenía algo que nadie más tenía, que Dios me había puesto en su vida con un propósito específico, y yo, siendo joven e ingenua, le creí. Los límites se traspasaron gradualmente, caricias que duraron un poco más, abrazos que fueron más íntimos de lo apropiado, mensajes nocturnos que se volvieron cada vez más personales. Y entonces ocurrió el primer viaje, continuó, una conferencia en Monterrey. Fui como su asistente, habitaciones separadas en el hotel, por supuesto, pero la segunda noche, apareció en mi habitación, dijo que necesitaba hablar de algo importante, y entonces, se detuvo, incapaz de continuar. No hacía falta, lo entendí, dijo que era especial, que no era pecado porque era genuino, que Dios entendía las conexiones que iban más allá de lo convencional, y yo, Gabriela, le creí. Durante meses, creí que éramos algo especial,
hasta que te das cuenta de que no lo era, hasta que me di cuenta de que había otras. Vi mensajes en su celular cuando me pidió que recogiera algo, mensajes idénticos a los que me envió, a al menos otras 2 mujeres, las mismas frases, el mismo patrón. Yo no era especial, era solo una más. Cuando ella lo confrontó, él lo negó todo, dijo que ella malinterpretaba las cosas. Cuando ella amenazó con contarlo, comenzaron las amenazas. Dijo que si hablaba, arruinaría mi reputación, que tenía información sobre mí, cosas de mi pasado que ni siquiera eran secretas, pero que las presentaría de forma distorsionada, y que nadie me creería en su contra, que me verían como la loca que intentó seducir al pastor. ¿Y tienes pruebas?, pregunté. Sacó su celular. Los tengo, mensajes, cientos. Mira, y lo vi, mensajes que no dejaban lugar a dudas, algunos explícitos, otros velados, pero inequívocamente inapropiados, de su número personal, que reconocí. Eso no es todo, dijo, hay más. Me mostró transferencias bancarias. Rodrigo había depositado 50.0 pesos en su cuenta después de que ella amenazara con delatarlo. Pago por servicios prestados, decía el recibo, pero ambos sabíamos que era dinero a cambio de silencio, y estoy en contacto con otras, dijo, Juliana y Patricia, de quienes quizá hayan oído hablar, y 3 más que aún no se han atrevido a unirse, todas con historias similares, todas jóvenes cuando empezó, todas manipuladas espiritualmente, 7 mujeres, al menos 7 que conocía, y probablemente había más. ¿Por qué decidiste hablar ahora?, pregunté. Porque lo vi. Haciéndolo de nuevo, con una nueva asistente, Isabella, tiene 21 años, y reconozco el patrón, la misma atención especial, los mismos cumplidos, y no puedo permitir que vuelva a suceder. No puedo. Ahí estaba, el momento en que tuve que elegir de qué lado estaba. Pasé los siguientes días reuniendo mis propias pruebas, todo lo que había ahorrado a lo largo de los años, inconsistencias financieras que había notado pero ignorado, conversaciones sospechosas que había presenciado, correos electrónicos a los que tenía acceso, y entonces recibí algo inesperado, un paquete anónimo dejado en mi puerta mientras Rodrigo estaba de viaje. Dentro, una memoria USB. Con manos temblorosas, lo guardé en la computadora. Era un video, grabación de una cámara de seguridad de un hotel. Fecha hace 2 años. Rodrigo entrando en una habitación de hotel. 15 minutos después, una joven que reconocí, Mariana, una de las exasistentes, entró en la misma habitación. Salió 3 horas después. ¿Quién había ordenado esto? ¿Otro líder concienzudo? ¿Un empleado del hotel? Nunca lo supe, pero allí estaba, una prueba visual innegable e irrefutable. Reuní todo, los mensajes que Camila me dio, los extractos bancarios, mi propia documentación de comportamiento sospechoso y ese video. Hice copias, varias copias en diferentes lugares, así que programé una reunión con Camila, Juliana y Patricia, las 3 víctimas que tuvieron el valor de hablar. ¿Estás seguro?, pregunté. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Tomará represalias, intentará destruirnos a todos. Ya nos ha destruido, dijo Patricia. Ahora se trata de impedir que destruya a otros. ¿Y tú, Gabriela? Camila me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado. Vas a perder más que cualquiera de nosotras. Tu matrimonio, tu vida, todo. Respiré hondo. Pensé en 25 años. Pensé en los privilegios, el estatus, la seguridad. Pensé en Daniel y Sofía y cómo esto les afectaría. Pero entonces pensé en Isabella, 21 años, empezando el mismo camino que Camila, Patricia, Juliana y otras, y pensé en quienes vendrían después de ella si permanecíamos en silencio. Mi lealtad ya no es hacia él, dijo finalmente, es hacia ti, es hacia la verdad, es hacia todos aquellos a quienes ha lastimado y a quienes lastimará si no nos detenemos. Camila empezó a llorar. Gracias, no sabes lo que significa que su esposa crea en nosotros.
Pero yo lo sabía, porque las esposas de abusadores tienen un poder único, pueden validar a las víctimas como nadie más, pueden decir, lo conozco, viví con él, y estas mujeres dicen la verdad. Esa noche, lo escribí todo, un documento de 47 páginas que detallaba todo lo que sabía, todo lo que había visto, todo lo que había oído, con fechas, con pruebas adjuntas, con testimonios de víctimas que aceptaron que se divulgaran sus nombres, y el 2 de agosto de 2023, entregué todo simultáneamente a 3 lugares, una organización cristiana que lucha contra los abusos, la prensa secular y un abogado especializado en casos de abuso de poder religioso. En el momento en que presioné enviar en ese último correo electrónico, mis 25 años de vida terminaron, pero algo nuevo, algo real, comenzó, porque por fin había comprendido algo fundamental: la lealtad al mal no es una virtud, es complicidad, y someterse a un abusador no es obediencia a Dios, es traición a las víctimas. En ese momento, por primera vez en décadas, me sentí libre, no libre de consecuencias. Estas vendrían, severas y dolorosas, pero libre de conciencia, libre de espíritu, libre para mirarme al espejo y reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. Había elegido a mis víctimas, había elegido la verdad, había elegido hacer lo correcto, incluso cuando me costara todo, y esa elección, por aterradora que fuera, me liberó de una manera que 25 años de comodidad nunca pudieron. La bomba explotó 72 horas después. Primero, fue la organización cristiana que combate el abuso. Verificaron todas las pruebas, contactaron a las víctimas y publicaron un informe detallado que exponía a Rodrigo y solicitaba una investigación formal. Luego, la prensa secular. Un importante periódico publicó en primera plana: megapastor acusado de abuso de poder y depredación sexual por múltiples víctimas, incluida su propia esposa. Finalmente, el abogado presentó una demanda formal, no solo contra Rodrigo, sino contra la Iglesia como institución por crear un ambiente que permitió y encubrió abusos. Rodrigo intentó su guión habitual. Publicó un video llorando, diciendo que era una persecución del enemigo, que estaba siendo calumniado por personas resentidas con intereses personales. Pero esta vez no funcionó, porque no eran solo mujeres inestables las que hacían acusaciones. Era yo, mi esposa durante 25 años, y tenía pruebas. Las consecuencias llegaron rápidas y brutales. El proceso de divorcio comenzó al día siguiente de la publicación. Rodrigo no esperó, me demandó primero, alegando abandono emocional y difamación. Quería la mitad de todo, irónicamente, ya que todo estaba a nombre del ministerio. Me desalojaron de la casa una semana después. Literalmente, los funcionarios del tribunal se presentaron con una orden de la Iglesia: esta propiedad pertenece a la institución religiosa, ya no tienes derecho a residir aquí. Tenía 2 horas para empacar mis cosas, 25 años de mi vida en unas cuantas maletas. Lucía, mi hermana, que llevaba años sin hablarme, me recibió en su apartamento de 2 habitaciones. Mis amigos desaparecieron, todos, personas que conocía desde hacía décadas, que cenaban en mi casa, a quienes había apoyado en momentos de crisis. Todos bloquearon mi número, borraron mis redes sociales, como si nunca hubiera existido. Recibí amenazas de muerte, mensajes horribles que decían que ardería en el infierno, que había destruido a un hombre de Dios, que tenía las manos manchadas con la sangre de todas las almas no salvadas a causa del escándalo. Alguien arrojó pintura roja sobre la puerta del apartamento de Lucía. Tenía escrito con aerosol: traidor de Judas. Rodrigo vació mi cuenta bancaria conjunta antes de que pudiera hacer nada. Me quedé literalmente sin dinero. La comunidad religiosa me juzgó con una crueldad que jamás imaginé. Me llamaron envidiosa, mentirosa, una mujer resentida que no podía aceptar los defectos humanos de su esposo. Está destruyendo todo un ministerio por celos. Publicaron: todos somos pecadores. ¿Por qué no perdonó y siguió?
Adelante, una esposa debe ser sumisa y restauradora, no vengativa y destructiva. Y mis hijos, Dios, mis hijos. Daniel eligió a su padre, totalmente. Una vez me llamó con voz fría: mamá, lo que hiciste es imperdonable. Destruiste a nuestra familia, destruiste el ministerio de papá. No quiero hablar más contigo. Y colgó. Ya no contesta mis llamadas. Bloqueó mi número. Sofía estaba desgarrada. Lloró mucho. Mamá, ¿por qué no nos hablaste antes? ¿Por qué nos expusiste así? Porque si hubiera hablado, habrían intentado detenerme, y otras mujeres seguirían sufriendo. Ya no vive conmigo, pero al menos todavía me habla. Dijo que necesita tiempo para asimilarlo, que quiere a sus padres, pero que no sabe cómo lidiar con todo esto. Financieramente, fue un desastre. A los 52 años, tras 15 años sin trabajo, tuve que empezar de cero. Conseguí trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa, con un salario mínimo. Después de vivir en una mansión, ahora comparto habitación con mi sobrina en el apartamento de Lucía. Las dificultades eran reales, concretas, dolorosas. Hubo días en que lloré hasta agotarme las lágrimas. Días en que me cuestionaba si había tomado la decisión correcta, días en que la soledad era tan intensa que apenas podía levantarme de la cama, pero, por primera vez en 25 años, pude dormir por la noche, sin pesadillas, sin ese peso aplastante en mi conciencia. Por primera vez, pude mirarme al espejo y reconocer a la persona que me devolvía la mirada, no la actuación, ni la máscara, sino yo, Gabriela, la mujer de verdad. Por primera vez, sentí paz, no la falsa paz de la comodidad ignorante, sino la verdadera paz que nace de la integridad. Y sucedió algo inesperado: encontré una verdadera comunidad. Mujeres que habían pasado por situaciones similares me encontraron, me acogieron, compartimos historias, lágrimas y fortaleza. Creé vínculos más fuertes en 6 meses que en 25 años en la iglesia. Camila se ha convertido en una hija para mí. Hablamos casi a diario. Está en terapia, reconstruyéndose, y saber que la ayudé en eso, que mi decisión validó su dolor y dio valor a otras víctimas para alzar la voz, eso vale más que cualquier mansión. 7 meses después de la denuncia, se concluyó la investigación formal. Rodrigo fue destituido de todos los cargos de liderazgo. La iglesia perdió a la mitad de sus miembros. Varios procesos penales están en curso. Intentó fundar una nueva iglesia, pero su reputación quedó arruinada. Solo unos pocos creyentes ciegos lo siguieron. ¿Y saben qué me da esperanza? Isabella, esa chica de 21 años que estaba cayendo en el patrón de la manipulación, me escribió: gracias por salvarme de convertirme en otra víctima. Tu valentía me demostró que los líderes pueden equivocarse, que cuestionar no es falta de fe. Si mi elección salvó a una sola persona, todo valió la pena. El proceso de reconstrucción es lento, doloroso. Hay días malos, días en que echo de menos la seguridad financiera, días en que la soledad me pesa, días en que quiero abrazar a mis hijos y no puedo, pero también hay días buenos, días en los que me despierto y me siento orgullosa de quién soy, días en los que me río de verdad, no de forma teatral, días en los que tengo conversaciones reales con personas reales, sin máscaras. Estoy reconstruyendo no solo mi vida exterior, trabajo, hogar, estabilidad. Estoy reconstruyendo mi alma, reconectando con valores que había enterrado, redescubriendo quién es Gabriela cuando no es la esposa del líder, y descubrí que ella es mucho más fuerte de lo que pensaba. Empecé a estudiar de nuevo, tomé un curso de administración, me ascendieron en el trabajo. No soy rico, pero pago mis cuentas, y es profundamente liberador saber que cada kilo que subo es mío, no depende de nadie más. He vuelto a pintar, algo que me encantaba de joven, pero que Rodrigo consideraba una pérdida de tiempo. Mis lienzos no son perfectos, pero son auténticos, como yo, y mi fe, sorprendentemente, es más fuerte. No es fe en las instituciones, no es fe en líderes humanos,
sino fe en un Dios que se preocupa por las víctimas, que odia la injusticia, que llama a las personas a elegir la valentía por encima de la comodidad. El precio que pagué fue alto, extremadamente alto. No voy a idealizarlo. Perdí mi matrimonio, mi casa, la mitad de mis hijos, mi comunidad, mi seguridad financiera, pero obtuve algo que el dinero no puede comprar: integridad, dignidad, la capacidad de mirar a las víctimas a los ojos y decirles: te elegí. Y cuando Daniel, algún día, espero esté listo para escuchar, podré mirarlo y decirle: hijo, tu madre no era perfecta, pero en el momento más importante, eligió lo correcto, aunque le costara todo. Hoy vivo en un apartamento pequeño, tengo un trabajo modesto, no tengo coche, no tengo ropa de marca, no me invitan a eventos glamurosos, pero soy libre, verdaderamente libre, y la libertad, descubrí, vale infinitamente más que el oro. Si has llegado hasta aquí, necesito hablarte directamente, sobre todo si eres la esposa de un líder, o la esposa de alguien con poder religioso, o simplemente una mujer que ve algo malo, pero teme denunciarlo. No le debes lealtad a un sistema corrupto. Vuelve a leerlo. No le debes lealtad a un sistema corrupto. Ser una esposa sumisa, ese término que usan para controlarnos, no significa ser cómplice de delitos. No significa proteger a los abusadores. No significa sacrificar la conciencia en el altar de la unidad ministerial. La verdadera sumisión bíblica es mutua, es amor y respeto, no es silencio ante el mal, no es complicidad en la destrucción de vidas. Si lo ves, si lo sabes, tienes la responsabilidad moral de actuar. No es opcional, no se trata de dejar que Dios se encargue a su tiempo, es tu obligación como ser humano con conciencia. Permítanme darles algunas señales de advertencia. Si su esposo, el líder, hace esto, preste atención. Señal 1. Siempre está rodeado de jóvenes con títulos justificativos. Discípula especial, asistente personal. Si hay un patrón de excesiva cercanía con jóvenes vulnerables, es una gran señal de alerta. Señal 2. Usa lenguaje espiritual para manipularte cuando lo cuestionas. Estás experimentando celos carnales. Esto es un ataque del enemigo. Necesitas liberación. Si espiritualiza cada crítica legítima, ten cuidado. Señal 3. Hay secretos financieros. Cuentas a las que no tienes acceso. Gastos sin sentido. Transferencias ministeriales sin transparencia. El dinero es poder, y los abusadores lo controlan. Señal 4. Otros le temen. No le respetan, sino que le temen. Los empleados andan con pies de plomo. Otros líderes nunca lo cuestionan. Hay una atmósfera de terror disfrazada de reverencia. Señal 5. Cuando intentas hablar de tus preocupaciones, él le da la vuelta, haciéndote parecer el problema. Estás loco, estás paranoico, necesitas ayuda. A esto se le llama manipulación psicológica. Señal 6. Hay un patrón de personas, especialmente mujeres, que abandonan sus puestos abruptamente sin dar explicaciones. Y cuando preguntas, siempre hay una justificación vaga. No estaba listo para el ministerio, tenía problemas personales. Señal 7. Él controla completamente tu imagen pública, lo que vistes, lo que publicas, cómo te comportas. Eres su accesorio, no una persona independiente. Si reconoces varias de estas señales, presta atención, no te lo estás imaginando. Confía en tu instinto. Ahora bien, ¿cómo protegerse? Primero, documenta todo, en secreto. Conversaciones extrañas, mensajes sospechosos, inconsistencias financieras. Guárdalo en un lugar seguro al que no pueda acceder, en la nube con tu propia contraseña, con un amigo de confianza, en un banco. Segundo, construye una red de apoyo fuera de su sistema. Amigos que no sean de la iglesia, familiares que te apoyen, un terapeuta secular. Lo necesitarás. Tercero, consigue cierta independencia financiera, una cuenta bancaria a tu nombre, todo el dinero que puedas ahorrar, certificados, cursos, que te certifiquen,
Quizás tengas que irte sin nada. Habitación. Conozca sus derechos legales. Consulte discretamente con un abogado. Averigüe qué sucede en caso de divorcio y dónde puede buscar ayuda si necesita presentar una demanda. Quinto, ten un plan de escape. ¿A dónde irías? ¿Quién te acogería? ¿Qué te llevarías? Espero que nunca lo necesites, pero prepárate. ¿Dónde buscar ayuda? Existen organizaciones cristianas serias que luchan contra el abuso, no aquellas controladas por líderes, sino independientes que verdaderamente apoyan a las víctimas. Investíguenlas, encuéntrenlas, contáctenlas, aunque solo sea para guardar su número. Existen abogados especializados en casos de abuso religioso. Muchos ofrecen consultas iniciales gratuitas. Los terapeutas que comprenden el trauma religioso son esenciales. No aceptes consejería pastoral de quienes forman parte del sistema, y si decides denunciarlo, ten esto en cuenta, será difícil, muy difícil, no voy a mentir. Perderás cosas, personas, consuelo, seguridad, pero ganarás algo que ninguna mansión te puede dar: paz mental, integridad, la capacidad de mirarte al espejo sin vergüenza. La libertad que surge al elegir la verdad sobre la comodidad no es libertad de consecuencias, es libertad del alma, es poder dormir por la noche, es poder vivir con autenticidad. ¿Y qué hay de sus víctimas? Sabrán que alguien las eligió, que alguien validó su dolor, que alguien dijo: creo en ti. Esto vale infinitamente más que el silencio cómodo. Para quienes no son esposas de líderes, pero están observando, dejen de idolatrar a los líderes humanos. Dejen de pensar que la posición espiritual garantiza el carácter. Dejen de atacar a las mujeres que denuncian a los abusadores solo porque aman el ministerio del abusador. Elige a tus víctimas, siempre, incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando altere tus creencias sobre quién es esa persona, porque Dios está del lado de los oprimidos, de los maltratados, de los silenciados, no del lado de las instituciones poderosas que protegen a los depredadores. Mi historia no es única, hay miles de Gabrielas, casadas con hombres que usan a Dios como escudo para comportarse de forma horrible. Viven una doble vida, una representación pública de la perfección, una realidad privada de miedo y manipulación. Algunos permanecerán en silencio hasta morir, por miedo, por dependencia, por condicionamiento, pero algunos encontrarán coraje, elegirán a las víctimas en lugar de la comodidad. Elegirán la verdad en lugar de las mentiras convenientes. Si eres una de estas personas, debes saber esto: no estás solo. Te veo, otros te ven, y cuando decidas hablar, habrá gente que te apoyará. El silencio de las esposas protege a los abusadores. Nuestras voces pueden liberar a las víctimas. Entonces yo os pregunto, ¿de qué lado elegiréis estar? Final: si eres la esposa de un líder y reconoces señales en esta historia, si tus ojos se están abriendo a cosas que has tratado de ignorar, escribe en los comentarios: mis ojos están abiertos. No es admitir nada, es simplemente reconocer que estás viendo, y a veces, reconocer que ves es el primer paso para tener la valentía de actuar. Deja un me gusta si esta historia te hizo cuestionar los ídolos que creamos, si te hizo darte cuenta de que una posición no garantiza el carácter, si te hizo reflexionar sobre lealtades equivocadas. Suscríbete al canal porque es necesario contar más historias tras bambalinas. Más esposas necesitan saber que pueden hablar. Más víctimas necesitan saber que se les creerá. El silencio termina cuando dejamos de temer a nuestras propias voces. Comparte este video, no porque quieras armar un escándalo, sino porque podría salvar a alguien. Podría darle valor a una esposa que sufre en silencio. Podría advertir a una joven que está cayendo en un patrón de manipulación. Nuestra voz colectiva puede liberar a las víctimas. Nuestra valentía colectiva puede cambiar los sistemas. Nuestra negativa colectiva a permanecer en silencio puede proteger a las generaciones futuras. Gracias por escucharme.
por creer, por comprender que elegir la verdad siempre vale la pena. Gabriela Martínez, Ciudad de México, ya no es la esposa del líder solo Gabriela, y eso es más que suficiente.